Bueno, buenas noches, tardes, día, profesor. El primer punto del parcial nos entregaban este circuito y lo primero que hicimos fue pasarlo de el tiempo a frecuencia. Lo dejamos pues las impedancias en función de ese. Y también lo que se hizo fue destacar los nodos eh, sobre los que se iba a trabajar y asimismo marcar las mallas con que se iba a trabajar más. Entonces se aplicó el método de nodos y obtuvimos esta matriz. En MATLAB se reemplazó con la inversa y el producto del vector respuesta y se obtuvo este valor, esta función para la tensión de la resistencia de 8 ohmios. Para el segundo punto se nos pedía entonces utilizar un segundo método. Y se aplicó el método de mallas, igualmente se salieron tres mallas y tres ecuaciones por lo tanto, porque no había ninguna fuente de corriente. Vemos que la malla ya al final es simétrica respecto a la diagonal y lo mismo, se resolvió en MATLAB y se obtuvo estos valores para las tres corrientes de malla. En el caso de la tensión de la resistencia de 8 ohmios, el valor aquí no se alcanza a ver bien, pero sería 8 ohmios por la segunda corriente. Para el tercer punto, preguntaba qué ocurre si reemplazamos una corriente, una fuente de corriente por la fuente de tensión que ya teníamos. Entonces, lo que ocurriría sería que al hacer el análisis, en el primer caso por el método de mallas, de nodos, por ejemplo, nos van a aparecer más ecuaciones. En este caso serían tres, porque ya en el método de nodos contamos con una tensión ya definida. Entonces, este cambio va a adicionar una ecuación. Y lo mismo eh, en el método de mallas, a diferencia, digamos, del primer método, lo que va a hacer es quitarnos una ecuación porque ya vamos a conocer en este caso la primera corriente. Se nos pidió que analizáramos la tensión de entrada sobre la de salida, perdón, sobre la tensión de entrada. Utilizamos las dos ecuaciones de los dos nodos con los que contábamos en el primer punto y se realizó el despeje para tener GS, que sería B sub 0 sobre B sub S, y por ambos métodos pues obtuvimos ecuaciones bastante diferentes y que a la misma vez son diferentes de la primera ecuación obtenida en el primer punto. Finalmente, se nos pidió que analizáramos los valores de la corriente de línea, de la corriente, perdón, de la bobina que se encontraba en la primera, en la, al lado de la resistencia. Era una bobina bueno, ahora no recuerdo, no tengo apunte. Bueno, lo que se hizo aquí fue como trabajamos en DC, la frecuencia es cero, entonces cancelamos todos los valores que tenían una S y obtuvimos esta corriente, lo mismo para la tensión y finalmente teniendo la corriente en alterna y con una frecuencia de 60 Hz calculamos el ómega es J, ómega es igual a la S con la que trabajamos, reemplazamos, no lo copié todo, pero pues en MATLAB está la operación. Finalmente obtenemos una corriente, la expresamos en su estado sinusoidal y lo mismo la tensión que obtenemos la expresamos en estado sinusoidal y eso sería todo para el primer punto de este parcial. Muchas gracias.